Revelado. 4 leches que a los mayores de 60 años nunca deberían tocar y 4 que transformarán tu salud. Elena, con sus manos arrugadas y sabías, nunca pensó que la muerte de su esposo la sumiría en una soledad tan gélida. Desde que él se marchó, el bullicio del hogar se había vuelto un eco. La casa que solía vibrar con risas de nietos ahora resonaba solo con el crujir de los muebles y el ajetreo de los recuerdos. A sus 65 años, el mundo parecía haberse vuelto en su contra. La noticia que Mateo, su nieto, traía consigo era un torbellino. Abuela, he leído que algunas leches te hacen mal, pero hay otras que te podrían transformar, dijo en un tono decidido. Elena lo miró directamente a los ojos y sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su mente comenzó a girar en 1000 direcciones. El peso del sacrificio le había dejado cicatrices invisibles. ¿Qué sabía Mateo sobre alimentos que ella había consumido toda su vida? La leche de vaca, el oro líquido que usaba en sus salsas, estaba ahora marcada como una amenaza. ¿Y qué pasa con nuestras costumbres, con las recetas que nunca debí dejar de preparar?, pensó angustiada mientras una ansiedad creciente le desgastaba el ánimo. En su mente, el ruido de la modernidad parecía opacar las voces de su tradición. Durante semanas se dejó llevar por la corriente de las recomendaciones. La publicidad brillaba prometiendo soluciones a sus males, las leches de almendra y avena eran solo el principio. Pero la realidad la golpeaba, la mejoría no llegaba. En su afán por modernizar su dieta, se sentía cada vez más descontada, visitando al médico con un malestar nuevo cada semana. La comida que una vez llenó su hogar de felicidad parecía estar empañada por decisiones precipitadas. La angustia crecía, las risas familiares habían desaparecido, y con ellas, su salud se desmoronaba. En una reunión familiar, rodeada de risas y aromas que le eran familiares, decidió abrirse. El olor del mole y los tamales despertaba en ella la nostalgia, pero también la tristeza. He estado sintiéndome mal, he intentado dejar mis viejas costumbres por lo que ustedes dicen que es lo mejor, reveló con voz temblorosa. Mateo, expectante, se acercó un poco más. Abuela, nunca es tarde para encontrar el equilibrio. Juntos podemos averiguar qué es lo que realmente necesitas, sugirió con el entusiasmo característico de su juventud. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Elena sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón, pero esa llama también traía consigo la presión de cambiar. De pronto, se dio cuenta de que en esta búsqueda de salud había un riesgo, perder parte de sus raíces, recetas que eran legado de su familia. Emerge la incertidumbre, lo nuevo campante contra lo que siempre había conocido, creando un tirón en su pecho. ¿Serían capaces de cuidar de su salud sin renunciar a su identidad? Se sintió atrapada en un laberinto sin salida, donde las expectativas familiares chocaban con su propia historia de vida. Mientras la atmósfera se tornaba tensa, los miradas de preocupación de sus hijos la perforaban. ¿Debería seguir el camino moderno que prometía soluciones milagrosas o aferrarse a las recetas que alimentaron su alma? La presión era abrumadora. Elena se debatía entre la tradición y la urgencia del cambio, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿podría realmente sanar sin romper con su pasado? La historia se detiene inquietante, con el corazón palpitante, dejándola al borde de una decisión crítica. Elena se despertó esa mañana sintiendo el peso del conflicto interno más agudo que nunca. En la penumbra de su habitación, los recuerdos de las recetas familiares danzaban en su mente como mariposas atrapadas. Decidió levantarse y hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: revisar el viejo recetario que había guardado con tanto cariño. Sus manos temblorosas se movían con delicadeza al pasar las páginas, cada letra evocando el amor y la dedicación que habían sido el hilo conductor de su vida. Mientras hojeaba el recetario, sus ojos se detuvieron en una página específica, la que contenía la receta del mole que su madre le había enseñado. Esto es lo que necesita mi alma, pensó, mientras recordaba el aroma en su casa cuando lo cocinaba. Sin embargo, una sombra de culpa comenzó a asomarse, recordándole las advertencias de Mateo sobre los riesgos de la leche de vaca.
¿Era posible incorporar lo antiguo en el nuevo? La nunca antes cuestionada dieta se convirtió en el sitio de una batalla interna. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, y si pudiese encontrar una manera de adaptar las recetas tradicionales a algo más ligero y saludable sin traicionar su legado familiar. Con ese propósito, decidió buscar a Mateo para hablar sobre posibles alternativas. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Una chispa de innovación iluminaba su decisión de no permitir que sus tradiciones se desvanecieran, sino más bien evolucionaran. Al llegar a la cocina, comenzó a experimentar. Sacó leche de almendra y leche de avena, así como algún sustituto de crema para crear una versión menos pesada de su venerado mole. A medida que combinaba sabores, cada cucharada era un diálogo entre su pasado y su futuro. Era un proceso lento, sin embargo, cada prueba traía consigo una revelación. La comida no solo alimentaba el cuerpo, sino que también era un vehículo de conexión, amor y cultura. Lo que comenzó como una simple actividad pronto se transformó en un ejercicio de autoexpresión y redescubrimiento. Las primeras pruebas fueron simplemente aceptables. Pero cada intento fallido se fue convirtiendo en una lección, trazando un mapa del camino hacia la creación de algo nuevo, pero igualmente valioso. Había desafíos, por supuesto. Las críticas eran sutiles, las miradas de sus hijos revelaban su incertidumbre, pero también eran un reflejo de su propia lucha interna. ¿Podía realmente dar vida a lo que había sido y al mismo tiempo avanzar hacia lo que necesitaba? Con cada nuevo intento, Elena se enfrentaba no solo a la cocina, sino a sí misma, desafiando sus propios miedos y prejuicios sobre la modernidad. Las risas de sus nietos, que todo lo hacían posible, se hacían cada vez más presentes. Ella se sentía más fuerte, más decidida a encontrar ese equilibrio entre el respeto hacia su herencia y la necesidad de adaptarse a su salud en evolución. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de compartir sus creaciones con la familia, un pan de duda la invadió. ¿Estaría a la altura de las expectativas? Esa incertidumbre echaba sombra sobre su entusiasmo renovado. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Y si me fracaso?, reflexionó, preparándose para la confrontación que tenía en puerta. En un arrebato de determinación, Elena decidió que ese iba a ser el día, el momento de la verdad. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora estaban listas para dar un paso adelante, para demostrar que el cambio no significaba olvidar, sino recordar y reintegrar algo nuevo en su vida. Se miró en el espejo, respiró hondo y se dijo a sí misma que el viaje no terminaba, apenas comenzaba. En el fondo, una pregunta latente aguardaba la respuesta. ¿Cómo recibiría su familia la mezcla de lo antiguo y lo nuevo? La tensión estaba en el aire, creando un murmullo que primaba las emociones contenidas. Elena se encontraba al borde de una nueva travesía, un camino hacia la reconciliación con su esencia y el tiempo de demostrarlo había llegado. El aroma de las especias llenaba la cocina, mientras Elena continuaba perfeccionando su versión del mole. Cada nueva mezcla traía consigo la ansiedad y la esperanza. Aquella mañana, decidió invitar a Mateo a la cena, su aliado en este proceso de transformación. Aunque él no se consideraba un experto culinario, sus conocimientos sobre nutrición se habían convertido en pilares en la vida de Elena. Mientras cocinaba, la mente de Elena danzaba entre la expectativa y el nerviosismo. Las invitaciones a cambiar su cultura y tradiciones la llevaban a preguntarse si estaba flanqueando el legado de su familia. Sin embargo, era indudable que tanto ella como su familia necesitaban la adaptación. Mateo llegó a la tarde. Su expresión de sorpresa al entrar en la cocina fue innegable. Observó las botellas de leche de almendra y avena sobre la mesa, su mirada atravesando la mezcla de especias y aromas que se enredaban en el aire. Esto es, comenzó a decir, pero Elena lo interrumpió. Es una reinterpretación. Estoy tratando de aportar algo nuevo sin perder lo que somos, explicó, mientras removía la olla. De pronto, la conversación se tornó un poco menos tensa, y ambos empezaron a discutir sobre las propiedades de los nuevos ingredientes que había elegido usar. Mateo ofreció valiosos consejos, compartiendo su experiencia y conocimiento sobre el impacto positivo de ciertos alimentos en la salud de adultos mayores. Era una conexión que la emocionaba, estaba aprendiendo y, a su vez, enseñando. Cada consejo que Mateo brindaba no solo nutría su mole, sino también sus ansias de evolucionar. A medida que la tarde avanzaba, la ansiedad de Elena se transformó en determinación. Sensaciones recién encontradas se manifestaban en su corazón. Si bien el sabor de la tradición estaba presente, las nuevas opciones estaban propiciando un cambio que, a fin de cuentas, podría beneficiar a todos los que atesoraban su cocina. Finalmente, llegó el momento.
tras poner la mesa, ansiosa, sonrió al ver las sillas de la familia rodeando el comedor, un espacio familiar tan cargado de memorias. El primer plato fue presentado. A su madre le habría gustado ver su esfuerzo sobre la mesa, le parecía que el pasado y el futuro estaban en perfecta armonía. Las emociones fluyeron como un torrente mientras los primeros visitantes tomaban sus asientos. Comenzaron a disfrutar de la cena, intercambiando sonrisas y miradas de curiosidad. El primer bocado de su reinterpretación del mole colisionó en un océano de silencio expectante. Pero disolverse en esa incomodidad fue un reto al que se enfrentó con carga y emoción. Uno de sus hijos, al probarlo, frunció el ceño. Elena sintió su estómago encogerse, pero antes de que su hijo pudiera hablar, Mateo, con su aguda percepción, hizo una observación sobre el nuevo sabor que equilibraba tradición y modernidad. Era un buen puente entre lo clásico y lo innovador, y la conversación comenzó a fluir apenas sus palabras abandonaron su boca, capturando la atención de la familia. Los elogios y las preguntas sobre las nuevas combinaciones se multiplicaron, creando una atmósfera ligera de descubrimiento. Cada respuesta de Elena tejía una red de confianza aún más grande, una relación renovada con su familia alrededor de la comida. Pero a medida que la noche avanzaba, la repentina duda de sus hijos sobre cómo continuarían sus tradiciones la atormentaba. Con cada elogio, Elena también sentía la presión de mantener este nuevo camino. ¿Y si todo volvía a lo de antes? Se preguntó, preguntándose si su esfuerzo sería suficiente para sostener el cambio. Cada rayo de esperanza traía consigo una sombra de ansiedad que deseaba exorcizar. En medio de las risas y los aplausos, Elena se percató de que las palabras de Mateo resonaban con claridad. El cambio era necesario. Pero había algo más profundo en juego. La conexión con su familia dependía de más que comidas y recetas. Debía enfrentar la verdad y ser fiel no solo a su legado, sino a sus propios deseos. Al final de la cena, un sentimiento de inquietud surgió en su pecho. Mientras reunía los platos, una pregunta emergió entre sus pensamientos. ¿Podría encontrar su lugar en esta nueva realidad, donde su herencia y su salud coexistieran en paz? En ese instante, una luz se encendió en su mente, empujándola a seguir explorando su camino de transformación. El reto estaba lejos de terminar. Quizás la calidad de las interacciones familiares sería la clave para avanzar. ¿Cómo mantener este delicado equilibrio mientras continuaba reinventando su cocina? La respuesta aún estaba por descubrirse, pero la incertidumbre era un impulso poderoso hacia adelante. Estaba dispuesta a abordar su historia familiar con un nuevo enfoque, incluso si eso significaba enfrentarse a las expectativas de quienes más amaba. La batalla estaba lejos de terminar, y Elena sabía que debía estar dispuesta a luchar por esta nueva vida que apenas comenzaba a esbozarse. Elena despertó al día siguiente con una mezcla de euforia y agotamiento. La cena había sido un éxito, pero su mente no podía evitar repetir los momentos de inseguridad. Aquella noche, los elogios de su familia habían sido un faro entre las sombras de su duda. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza sus temores acerca del futuro. Preparar un plato era fácil, lo complicado era sostenerlo, hacerlo parte de su legado. En su habitual recorrido matutino por el mercado, la vibrante paleta de colores y aromas la envolvió, reviviendo aquella sensación de pertenencia que había definido su infancia. Sin embargo, hoy había un nuevo filtro en su mente. Caminaba no solo buscando ingredientes, sino en busca de un equilibrio interno. Llegó al puesto de verduras donde conocía al vendedor, un anciano con una sabiduría forjada en años de trato con la tierra. Al observar los tomates, Elena sintió una chispa de inspiración. Podían ser una metáfora de su propia vida, heterogéneos y únicos, cada uno con sus historias y matices. Sin pensarlo, preguntó sobre las diferentes variedades. No todos los tomates son iguales, señora. A algunos les gusta el sol, a otros la sombra, le respondió. Esa breve conversación encendió una reflexión en su interior. ¿Qué pasaba con sus propios deseos, sus gustos y necesidades en medio de la presión de sus tradiciones? Decidida a aplicar lo aprendido, se sentó en la cocina una vez más, dispuesta a experimentar. Con cada ingrediente que picaba, sentía el peso de la expectativa familiar, pero también un nuevo sentido de responsabilidad hacia sí misma. Esta no era solo una receta, era una evolución. Aumentaron las pruebas de nuevos sabores, presentando al mundo no solo su mole adaptado, sino una verdadera representación de sí misma. Los días se convirtieron en una serie de pruebas, mezclas y, en ocasiones, fracasos. Pero en cada error había un nuevo aprendizaje.
La cocina se transformó en un laboratorio donde la química de los sabores rebasaba los límites del miedo. Sus hijos se convirtieron en sus cómplices, ambos estaban intrigados por la experimentación. Compartían risas sobre ingredientes curiosos y se convertían en críticos entusiastas de sus obras en progreso. En esos momentos, Elena sintió que su familia se acercaba aún más, fortaleciendo un lazo que había comenzado a desvanecerse con sus propias inseguridades. Mientras elaboraba una salsa más ligera, la revelación vino acompañada de una atmósfera de tranquilidad. Contrario a lo que había pensado en un principio, el cambio no significaba abandonar su cultura, sino reinventarla y ofrecerla desde un nuevo ángulo. Las nuevas recetas fueron un acto de amor hacia su familia, pero más importante aún, hacia sí misma. Sin embargo, a medida que se acercaba un encuentro familiar, los nervios comenzaron a asediarla nuevamente. ¿Sería suficiente su evolución? ¿Quedarían satisfechos o reclamarían el sabor del pasado? El eco de la cena anterior resonaba, la aprobación de su familia había generado un empuje, pero el temor a no cumplir sus expectativas jamás desapareció del todo. La tarde previa al encuentro, luego de dejarlo todo listo, se sentó en el salón con una libreta en la mano. Frases como perpetuar el legado luchaban por espacio con ser fiel a mí misma. Con cada palabra escrita, Elena se enfrentaba a un dilema más profundo. ¿Podía realmente reconciliar su deseo de innovar con el peso de su herencia familiar? Mientras la noche se sumía, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Tal vez su legado no solo era la comida en sí, sino cómo cada plato podía contar historias y crear conexiones. El nuevo desafío estaba ante ella, no solo como gourmet, sino como narradora de una historia que resonaba en el corazón de su familia. Estaba dispuesta a profundizar en esta narrativa familiar, incluso si eso significaba desafiar las expectativas que se cernían sobre ella. La noche se tornó oscura y silenciosa, mientras la inquietud se adueñaba de sus pensamientos. La respuesta estaba cada vez más cerca, pero la inseguridad aún la ataba. Tendría que enfrentarse a su familia con nuevos platos, pero también con una nueva identidad. Al fin y al cabo, la cocina era solo el comienzo. Elena se despertó antes que el sol, con el bullicio de pensamientos que la mantenían alerta. Su mente iba y venía entre recuerdos de antiguas recetas de su abuela y la inquietante realidad de lo que había decidido crear. Era un momento crucial, el día familiar le esperaba y ella tenía que presentar una versión renovada de su herencia culinaria. Mientras preparaba el desayuno, los aromas de café y pan fresco llenaban la cocina. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en la batalla entre el amor por sus raíces y la urgencia por innovar. ¿Era posible rendir homenaje a su infancia mientras construía su propia identidad en la cocina? El desafío la hacía dudar. Con un leve suspiro, se centró en la tarea que tenía entre manos, haciendo un esfuerzo por dejar esa incertidumbre de lado. Elena miró por la ventana y notó la luz cálida del día. Era como si el mundo le estuviera animando a seguir adelante. Tenía la oportunidad de convertir su mesa en un escenario donde cada plato no fuera solo comida, sino la manifestación de sus ansias y luchas internas. El tiempo pasó rápidamente y, al revisitar los platos que había preparado, sintió un pozo de ansiedad llenar su pecho. Cada uno de esos ingredientes era un fragmento de sí misma, de su propia vivencia y de las historias que deseaba contar. Al ver los colores vibrantes en su mesa, Elena tomó una decisión. No solo cocinaría, sino que lo haría desde el corazón, buscando cada matiz que formara parte de su evolución. Al llegar el momento, la familia empezó a reunirse en el comedor. Risas y anécdotas resonaban en el aire, pero Elena se sintió como un pez fuera del agua. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba a su familia, cada uno esperando el almuerzo con una mezcla de ansias y expectativas. Había llegado el momento de mostrar sus creaciones. Cuando finalmente se sentaron alrededor de la mesa, Elena tomó una respiración profunda y se dispuso a hablar. Con cada plato que presentó, relató la historia detrás de su creación. Se sintió como una narradora, compartiendo no solo sabores, sino la esencia de su viaje personal. Con cada bocado que sus seres queridos tomaban, la tensión disminuía. Las sonrisas comenzaban a surgir, pequeño destello de aprobación que iluminaba su inseguridad interna. Sin embargo, en medio de las risas, Elena observó a su madre, cuyo ceño de desconfianza era innegable. Las palabras de su madre pesaban en el ambiente como un eco. Ella esperaba algo más, algo que portara el peso de la tradición sin cuestionar. Una ficha cayó en la mente de Elena. ¿Tendría que sacrificar su autenticidad por el legado familiar?
La idea la retó y la hizo reflexionar más allá de la comida. Mientras continuaba la comida, las dudas de su madre se reflejaban también en otros rostros. Elena sintió un nuevo impulso. La reacción de su familia sería poderosa y significativa, podía sentirlo en el aire. Era el momento de confrontar no solo su evolución como chef, sino también las expectativas, no solo de ella, sino de su familia. Los postres llegaron a la mesa, y el desafío culminó en la expresión de su verdadero yo. A medida que sus hijos tomaban sus elaboraciones, su alegría era palpable, pero la mirada de su madre seguía fija en ella. La expectativa se había transformado en presión, y Elena sintió que el verdadero examen apenas comenzaba. Con cada sonrisa en sus hijos y la serenidad que invadía su ser, se preguntó, ¿sería capaz de presentar no solo sus platos, sino su esencia sin temor al juicio? La tensión creció mientras se cerraba la distancia entre ella y su madre, el momento clímax se acercaba. La pregunta no era si su cocina podía trascender generaciones, sino si ella estaba dispuesta a pelear por su identidad. ¿Qué haría si todo se desmoronara? La verdad estaba en el aire, y el próximo bocado podría definirlo todo. La mirada intrigante de su madre hizo eco en la mente de Elena mientras sus dedos temblaban ligeramente al tomar el cuchillo para cortar el pastel. Aquella presión que sentía no era solo sobre el sabor, sino sobre la esencia misma de lo que había tenido el valor de presentar. Era el mundo de dos generaciones enfrentándose, tradición versus innovación. Elena sabía que la aprobación de su madre no vendría fácil. El timbre de la conversación seguía fluyendo alrededor de la mesa, risas entremezcladas con historias que parecían distantes para ella. Pero en su interior, cada palabra resonaba como un tambor en su pecho. Su enfoque se volvió obsesivo. ¿Podría su madre entender que el respeto a la tradición no implicaba estancarse en ella, sino evolucionar? El deseo de ser comprendida la llevó a una reflexión vertiginosa. Como chef, sabía que cada plato era un capítulo de su evolución. Sin embargo, la expectativa de su madre parecía convertir cada bocado en un juicio, como si su validación fuera el único camino hacia la aceptación. En contraste, sus hijos parecían disfrutar de sus creaciones, llenos de curiosidad y emoción. Este era su primer paso hacia la autenticidad, pero ese momento no se sentía completo sin el reconocimiento de su madre. Esa presión la llevó a absorber la esencia de lo que es ser chef comprometida. Cada ingrediente, cada técnica que había dominado formaba parte de un legado que iba más allá de su abuela. Cerrar los ojos y recordar la cocina de su infancia le dio fortaleza. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Era una batalla que millones de cocineros libran, encontrar su voz mientras honran sus raíces. Elena optó por cerrar la distancia emocional que sentía con su madre. Miró a los ojos de su madre y, sin pensarlo, expuso su intención: no quiero reemplazar lo que tú me enseñaste, madre. Este pastel representa la unión de nuestros mundos. Para mí, la cocina es un campo de batalla en el que puedo expresar lo que siento, lo que vivo, lo que soy. Las palabras salieron con un ímpetu que la sorprendió. Esa franqueza fue como una explosión de luz en un espacio que había estado a punto de oscurecerse. La mirada de su madre cambió, de la incertidumbre al reconocimiento. Pero había más que decir. Mientras servía el pastel, la ansiedad se disipaba lentamente. La conexión que parecía perdida comenzaba a renacer. Las sonrisas de sus hijos llenaban la habitación, y con cada cucharada que compartían, se sentía más fuerte. Era el momento perfecto para abrir un diálogo que consideraba sencillo, pero al que nunca se había atrevido. Si bien este es un homenaje, ¿no podemos también crear nuevos recuerdos juntos? Quisiera que aprendas de mí, de esta evolución. Estoy lista para compartir y formar algo nuevo. Su madre la observó, y el silencio en el aire era palpable. Entender la cocina como un territorio compartido podía ser un conflicto y un regalo al mismo tiempo. En su interior, la lucha seguía, reconocía su camino, pero su madre también lo haría. En ese instante de vulnerabilidad y conexión, Elena supo que había trazado una nueva senda en su relación. La confrontación no era una ruptura, sino un viaje hacia la comprensión mutua. Pero antes de que su madre pudiera responder, una voz externa interrumpió el momento. Su hermana, con tono inquisitivo, cuestionó lo que había sido preparado: ¿y qué pasará ahora que has servido este plato? ¿Te atreverás a ampliar tus límites en la cocina o te quedarás atrapada en esta batalla entre el pasado y el futuro? Las palabras fueron como un eco en la mente de Elena. No solo se trataba de un evento familiar, sino de su futuro como chef y como hija.
¿Cómo podría equilibrar esas expectativas y seguir adelante sin claudicar en su búsqueda personal? La respuesta, ahora más que nunca, parecía distante y desafiante. El ambiente se tornó tenso nuevamente y el siguiente bocado podría ser el que finalmente definiría sus límites creativos. La mesa no solo era un lugar de encuentro familiar, era un campo de pruebas. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo nuevamente? La verdad podría cambiar su vida para siempre. El ambiente cargado de tensión se palpaba en el aire mientras las miradas se centraban en Elena, como si toda la sala estuviera a la espera de una decisión crucial. La pregunta de su hermana reverberaba en su mente: ¿ampliaría sus límites o se conformaría con el legado que ya tenía en sus manos? Elena sintió como el sudor le perlaba la frente, una sensación de autenticidad desgarrante que la instaba a seguir adelante. Mientras cada bocado del pastel atravesaba la boca de su madre, el instante parecía ser un compás en un concierto que estaba a punto de detonar. Aquella mezcla de sabores, el crujido de la base del pastel y la suavidad de la crema eran más que ingredientes, eran un símbolo, un reflejo de su lucha por la aceptación. Sin embargo, aunque parecía salir victoriosa en ese momento, una parte de ella seguía atrapada en el miedo a lo desconocido. Elena sabía que la cocina era su vida, una forma de expresión que había cultivado a lo largo de años. Era una artista en un lienzo de sabores, pero la constante inseguridad sobre la percepción de su madre la obligaba a cuestionar su propia valía. Sus pensamientos giraban alrededor de la inquietante idea de que tal vez nunca podría ser completamente libre en su creatividad. La historia pesaba, omnipresente, y mientras la mirada de su madre se mantenía fija en el pastel, algo dentro de Elena se encendió. Con un nuevo sentido de determinación, Elena se dirigió a su madre y, antes de que la voz de duda pudiera brotar, exclamó: «Esto es solo el comienzo. Quiero llevar nuestra cocina a nuevas alturas. Siempre he admirado tus recetas, pero creo que también podemos escribir las nuestras. ¿Te unirías a mí en esta aventura?». El desafío quedó flotando entre ellas, invitándola a explorar algo más grande que ambas, la posibilidad de crear juntas. El rostro de su madre mostraba una mezcla de sorpresa y confusión. Sin embargo, al ver la convicción en los ojos de Elena, comenzó a gestarse un destello de reconocimiento. Quizás el miedo a lo nuevo se podía desvanecer al combinar sus historias, como dos corrientes de un mismo río. Pero, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar su madre para atravesar esa transformación? Elena no podía evitar sentirse vulnerable, la posibilidad de rechazo la amenazaba. Sin embargo, esta vez no retrocedería. Este era el momento de demostrar su valía no solo como hija, sino como chef. La chispa de esperanza que había encendido en la conversación comenzó a transformar su visión. Ella sabía que dar el siguiente paso requería valentía, y la única forma de avanzar era enfrentando su miedo. Mientras su madre meditaba su respuesta, Elena contempló su futuro. La apertura a la innovación que tanto anhelaba significaba desafiar la forma en que había vivido hasta entonces. Siempre había sido la chef que honraba la tradición, pero ahora, la idea de innovar, de incorporar nuevos sabores y técnicas al paladar familiar, se convertía en una misión personal. Ella no podría continuar siendo una sombra del pasado. Entonces, se dio cuenta de que no solo su madre estaba en la balanza, era su propia historia la que debía reescribirse. Sería el momento de experimentar auténticamente en la cocina, de arriesgar sus amados sabores por otros inesperados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su madre murmuró: «Tal vez hay espacio para ambas, para lo viejo y lo nuevo. Pero, ¿estás dispuesta a enfrentar las críticas y los comentarios que vendrán de nuestra comunidad? No será un camino sencillo». Las palabras de su madre fueron como un aliento nuevo. Por primera vez, no percibía un obstáculo, sino una oportunidad. Pero sabía que el desafío sería formidable. Y cuando la aceptación se apoderó de su ser, sintió que podría liderar el camino, no solo por sí misma, sino por su madre y por su legado. Con la emoción palpitante en su pecho, supo que no habría vuelta atrás, que la evolución era el precio a pagar por la libertad de ser auténtica. La llegada de esta nueva etapa significaba que cada día en la cocina sin duda traería nuevos dilemas, pero estaba lista. Mientras la reunión familiar avanzaba justo de manera sincera, y todas las miradas se volvían hacia ella, Elena se dio cuenta de que esta era la verdadera prueba, no solo de su cocina, sino de su carácter. El viaje aún no había hecho más que comenzar y cada bocado que cocinara nacía de un lugar más profundo que solo la técnica. Era su voz, sus sueños, pero las preguntas persistían. ¿Cómo reaccionaría el mundo externo?
¿Podría efectivamente integrar lo nuevo sin traicionar lo antiguo? El eco de los pensamientos de su madre resonaba en su mente, mientras su hija, llena de curiosidad, preguntaba cómo su cocina podría cambiar. Era solo el comienzo, el cuestionamiento de la autenticidad se convertiría en su mantra, y el próximo paso no era otro más que hacer lo impensable. La salud del futuro de su cocina dependía de ello. Chefs de distintas generaciones y nuevas recetas abrían un abismo lleno de posibilidades. Estaba decidida a navegar esas corrientes. Sin embargo, en el horizonte de todo esto, un dolor persistente la acechaba. La comunidad que siempre había considerado apoyo podría convertirse en su peor crítico. El momento de verdad se acercaba y el siguiente paso era crucial. ¿Se atrevería a cambiar la percepción de un legado? Aquel era el desafío que realmente estaba dispuesto a definir su camino. El viento soplaba a través de la ventana abierta, llevando consigo los aromas de hierbas frescas y especias que llenaban la cocina. Era el inicio de un nuevo capítulo, pero Elena sentía que la sala estaba en constante vibración, como si el aire mismo estuviera esperando a que se tomara una decisión trascendental. La ausencia de claridad sobre su camino la sumergía en un torbellino de emociones. ¿Podría realmente ser capaz de unir su legado familiar con su deseo de innovar? Decidió que el primer paso sería no aferrarse a la tradición, sino transformarla. Se propuso un objetivo: crear un menú que celebrara sus raíces, pero que también presentara sabores contemporáneos que hablara a la nueva generación. A partir de esa noche, se comprometió a experimentar con nuevos ingredientes y técnicas. Fue ahí, en la penumbra de esa cocina familiar, donde nació la idea de un plato que reuniría lo clásico y lo nuevo, algo que retara sus propios límites. Las primeras semanas fueron un caos. Elena pasaba horas en el mercado buscando ingredientes que nunca había considerado. Pensaba en la manera en que un toque de cúrcuma podría enlazarse con el sabor de la carne en el tradicional estofado que preparaba su madre. La cocina se convirtió en un laboratorio, y con cada ensayo, sus inseguridades solían acompañarla, susurrándole que el fracaso no estaba lejos. Pero la chispa de desafío le aportaba motivación. Tenía que encontrar su voz a través de sus creaciones gastronómicas. A medida que se sumergía en este proceso, comenzaron a surgir momentos reveladores. En una de sus experimentaciones, combinó guisantes con un aliño de limón y hierbabuena, lo que la llevó a darse cuenta de que su comprensión del equilibrio de sabores estaba evolucionando. Aquí, en esta mezcla inesperada, encontró una conexión profunda no solo con la cocina, sino también con su propio ser. Era un recordatorio de que el cambio podía traer belleza y sabor. Con cada nueva receta que probaba, los ecos de la conversación con su madre reverberaban en su mente. Fue en ese delicado espacio entre el honor y la atrevida reinvención donde Elena comenzó a entender que pedir permiso para crear sería irrelevante. Este viaje no solo implicaba mostrar a su madre que podía hacer algo diferente, se trataba de demostrarle a sí misma que era capaz de desafiar su historia sin asustarse ante la mirada del juicio ajeno. Pero la experiencia no fue solo un camino de descubrimiento personal. La comunidad observaba su evolución y Elena se sentía cada vez más expuesta, como si su esencia estuviera desarrollando una coraza de cristal. Había algo intimidante en la idea de presentar sus creaciones a críticas ajenas, cuyos ecos podrían desmoronar todo el arduo trabajo que había hecho para salir de la sombra de su madre. La idea del que dirán encajaba como un peso en su pecho. Elena se enfrentó a la paradoja: debía ser fiel a sí misma, pero también temía que su audaz viaje pudiera ser visto como una traición al legado familiar que siempre había honrado. La próxima actividad sería crucial. Se le ocurrió que podría hacer una cena de degustación, invitando a un pequeño grupo de la familia y amigos cercanos en la que presentaría su nuevo menú. Fue un momento de vulnerabilidad extrema. Pero también era su oportunidad de mostrarse. Con la fecha fijada, Elena se dedicó a perfeccionar cada plato. Sin embargo, en el fondo, el temor al rechazo la mantenía despierta por las noches. ¿Cómo reaccionarían ante su intento de remodelar lo que siempre habían conocido? La adrenalina y la ansiedad se entrelazaban, formando un ligamento que parecía mantenerse junto a sus expectativas. El ensayo final tuvo lugar un día antes de la cena. En cada plato, había un relato de su viaje, pero en cada sabor, había una parte de ella misma que pendía de un hilo. Su corazón latía con fuerza. El momento de la verdad se presentaba ante ella como una vorágine de temor y emoción. Pero, ¿sería capaz de enfrentar las posibles críticas con la misma fortaleza? ¿Qué había cultivado en su cocina?
Elena se preparó para hacer la mayor revelación de su vida, una mezcla de lo que fue y lo que podría ser. La noche de la cena se acercaba y las dudas persistían. Su madre, sus amigos, los que habían sido testigos de su evolución, estarían allí. La pregunta que quedaba flotando en su mente era simple pero devastadora. ¿Podría soportar el peso de su propia historia mientras luchaba por sus convicciones? Era el momento crítico y Elena sabía que el próximo paso definiría quién era realmente. ¿Se mostraría tal como era, o se dejaría llevar por la corriente de la aprobación externa? La respuesta a esa pregunta sería el aceite que alimentaría su fuego interior. Este era su momento. A medida que cerraba los ojos, la visión de su cocina danzaba ante ella, y se preparaba para un reto que podría cambiarlo todo. El día de la cena llegó como un susurro cargado de expectativa. Elena se despertó con un nudo en el estómago, el eco de sus pensamientos resonando en su mente. Se miró al espejo, tratando de observar a la mujer empoderada que había estado forjando en su cocina. Pero a medida que se acercaba la hora del evento, las inseguridades comenzaron a fluir como un río desbordado. ¿Sería capaz de soportar las expectativas? ¿Y si el descuido se tradujera en un paladar desafortunado? La sala estaba adornada con una sencillez elegante. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían bailar en la pared. Su madre, sentada al final de la mesa, era el faro de su legado y también su mayor temor. Sería la primera en probar sus platos renovados, y la mirada de aprobación de ella significaba el mundo para Elena. Sin embargo, el peso de lo que representaba la volvían una figura casi intimidante. Cuando los invitados comenzaron a arribar, Elena tomó una bocanada de aire profundo. Había algo en su interior que le empujaba a seguir adelante, un susurro que le decía que este era su momento, un momento no solo de presentación, sino de reivindicación. A medida que servía el primero de sus platos, el estofado tradicional con un toque moderno de cúrcuma y guisantes aliñados, notó cómo cada cara a su alrededor iluminaba sus emociones. Las primeras probadas fueron seguidas de murmullos de sorpresa. ¿Era posible que esa combinación tan arriesgada resultara un éxito? Esa aceptación inmediata la llenó de un calor repleto de orgullo, un instante en el que el miedo se tornó en una poderosa energía creativa. Pero cada plato que seguía también traía consigo un nuevo latido del corazón. La segunda creación, una pasta fusionada con hierbas frescas y un toque de hierbabuena, desató sonrisas y palabras de entusiasmo. En una fracción de segundo, el ambiente se había transformado en algo casi mágico. Se sentía como un modelo en una pasarela, la atención estaba sobre ella, y así, cada intervención en la cocina parecía ser más que una acción, un acto de valentía. Sin embargo, el ambiente cambió sutilmente con la llegada del último plato, una combinación de sabores dulces y salados que se adentraba en lo contemporáneo. En la cara de su madre, el asombro luchaba contra lo que Elena percibía como resistencia. ¿Era la falta de aprobación lo que estaba impidiendo que la conexión se consolidara? La inquietud creciente la llevó a actuar impulsivamente. Se detuvo, respiró y dio un paso atrás antes de hablar. Este plato tiene un significado especial para mí, comenzó, y cada palabra que brotó fue una mezcla de vulnerabilidad y audacia. He transformado lo que siempre hemos conocido, sí, pero lo he hecho con amor y respeto. Las miradas cambiaron. Había una nublada mezcla de comprensión que se reflejaba en sus asistentes, la apertura de un diálogo entre el pasado y el futuro. Fue entonces que se sintió capaz de sostener su mirada. Había algo en el ambiente que se movía, como si todos comprendieran la lucha personal que había llevado a cabo. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando su madre finalmente habló. Es diferente, comenzó, y el silencio quedó colgado en el aire. Pero creo que es un paso necesario. La mezcla de desasosiego y alivio la desarmó, y una nueva realidad se establecía ante ella. Pero la incertidumbre no había desaparecido por completo. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones fluían y las risas llenaban la habitación, Elena supo que el camino aún no había terminado. Había lanzado la pregunta más importante en su vida: ¿podría reconciliar sus raíces con su propia identidad? Mientras su mente corría hacia el futuro, sintió un nuevo pulso en su interior. La noche también había dejado abierta una posibilidad intrigante. ¿Qué pasaría si sus innovaciones culinarias fueran solo el comienzo? Se rió al pensar en lo que podría crear si tomara más riesgos y se propusiera explorar recetas aún más audaces. En ese instante, comprendió que su viaje era más que un simple desafío, era también un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas.
Más preguntas comenzaron a brotar en su mente como burbujas en un caldo hirviente. ¿Qué más podría descubrir de sí misma? Estaba en el umbral de un nuevo capítulo y, por primera vez en su vida, el futuro no parecía un monstruo, sino un aliado. Sería capaz de recopilar sus experiencias y crear un espacio que no solo redimensionará la cocina familiar, sino que también inspirará a otros a encontrar su voz. Esa interrogante vibraba en su mente, mientras la cena finalmente llegaba a su fin. Y en ese instante de incertidumbre floreciente, Elena se dio cuenta de que este era solo el principio de un nuevo viaje. Elena despertó al día siguiente con una claridad renovada. La cena de la noche anterior había sido un hito en su vida y en su cocina. Las sensaciones agridulces de la incertidumbre y la alegría cohabitaban bajo su piel, pero no eran pesadas. Eran un testimonio de su evolución personal. Sabía que, aunque había enfrentado la resistencia de su madre, había hallado su espacio en su propia aseveración, y eso, en sí mismo, era un verdadero triunfo. Con cada nuevo amanecer, la luz parecía más brillante. Decidió que no se rendiría, la cocina sería su forma de expresarse y adaptarse. Después de todo, ya había comenzado a encontrar ese equilibrio entre la tradición y la innovación. Se sentó en su cocina, dejando la ventana abierta para que entrara el fresco aire de la mañana, y empezó a esbozar un nuevo menú que fusionaría platos tradicionales con giros contemporáneos. Al visitar el mercado ese día, se sintió diferente. Ya no era simplemente la abuela que seguía las antiguas recetas, ahora era la innovadora que sabía combinar lo viejo con lo nuevo. Conversó con los campesinos, recordando que cada ingrediente era una historia lista para ser contada. Cada tomate, cada hierba, contenía un eco de sus orígenes, y la forma en que podía utilizarlo sería un reflejo de su nueva identidad en la cocina. A medida que los días pasaban, la cocina se convirtió en un reflejo de su alma. Creó platillos que no solo eran ricos en sabor, sino también en historia. El nuevo mole que había diseñado con leche de almendra y especias concretas era más que un simple platillo, era un símbolo de su viaje, un mensaje de que el cambio no solo era posible, sino que también podía ser bellamente satisfactorio. Nunca dejó de trabajar en el diálogo que había abierto con su madre. Fue progresivo, cada vez que Elena la invitaba a experimentar juntas nuevas recetas, vislumbraba en los ojos de su madre un destello de aceptación. Había en sus interacciones un nuevo entendimiento. No se trataba de vencer al pasado, sino de construir sobre él. Las comidas familiares se volvieron cada vez más dinámicas, llenas de risas y descubrimientos. En la próxima cena, su madre se atrevió a probar esa fusión que tanto había criticado al principio. «Tienes razón, esto no es lo que esperaba», comentó, y Elena sintió que su corazón se aligeraba. «Es un viaje, madre. Un viaje en el que todavía te necesito a mi lado». Un día, luego de una de sus emocionantes cenas, un pensamiento divagó en la mente de Elena: ¿por qué no compartir su experiencia más allá de las paredes de su hogar? Con esa idea burbujeando en su espíritu, se propuso crear un blog de cocina en el que hablara sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre tradición e innovación en cada casa. Había un mundo entero de abuelas como ella, que también podrían estar luchando con sus propias batallas en la cocina. Con cada publicación, encontró su voz. Personas de diversas edades comenzaron a comentar y compartir sus propias experiencias. Las historias de superación resonaban entre los lectores. Pasó de ser una mujer que satirizaba su salud a una voz alterada en la cocina, una defensora de cómo encontrar el equilibrio entre el respeto por lo antiguo y las necesidades del presente podía transformar no solo platos, sino también vidas. El reconocimiento aumentó cuando un pequeño periódico local decidió contactarla para una entrevista sobre su nueva filosofía culinaria. Al llegar a esa entrevista, se sintió empoderada, lista para compartir su viaje. Se dio cuenta de que su transformación la había convertido en una voz importante en la comunidad, una influencia que inspiraba a otros a enfrentar sus propios retos con valentía. Finalmente, después de meses de lucha y autodescubrimiento, Elena se sintió en paz. Había descubierto que no solo había aprendido a cocinar de una manera diferente, sino que había redefinido su identidad. La cocina no era solo una serie de recetas. Era un camino hacia la autenticidad, un medio que le permitió conectar con su familia, sus tradiciones y, sobre todo, consigo misma. En sus circunstancias personales y profesionales, encontró un significado profundo. La mezcla de sabores que había creado se convirtió en un legado que podría celebrar con su familia, en un homenaje a su madre, a su abuela y, sobre todo, a sí misma. Estaba decidida a seguir avanzando, sabiendo que cada sabor y cada receta contarían su historia,
la historia de una cocinera que se atrevió a transformar su cocina y, en consecuencia, su vida. Y así, con el alma más ligera y la confianza renovada, Elena se adentró hacia el futuro, lista para enfrentar todos los desafíos. Estaba lista para compartir su legado, su mensaje y su transformación con un mundo que esperaba con ansias experimentar el poder de la cocina con amor y autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrese de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad que celebra la superación personal.